Buenos días, cordial saludo queridos amigos. Vamos a continuar con estos estudios que me parecen interesantes sobre cómo era la situación de la gente cuando apareció el cristianismo. Habíamos visto que la Palestina era parte del Imperio Romano y que apareció Augusto tumbando el feudalismo, apareció creciendo la economía, pero no favorecía a las masas populares, sino que favorecía a la clase dominante, como siempre. Entonces, la situación de la población rural se agotaba bajo el enorme peso de impuestos exorbitantes, como hoy en día seguimos viendo. Imagínense, cuando apareció el cristianismo, la población rural se agotaba bajo el enorme peso de impuestos exorbitantes. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ora caía en la esclavitud por las deudas. Hola, ¿qué más? Ora, como ocurría con los pequeños agricultores, era despojada de los medios de producción o de la pequeña hacienda. Miren que en ese tiempo se despojaba también la gente, como los desplazados hoy en día. Algunos de estos campesinos engrosaban las filas de numeroso proletariado ciudadano de Jerusalén. Todo esto conformaba el proletariado. Había otros que apelaban a remedios desesperados, tales como las violentas rebeliones políticas o el pillaje. Lo que vemos hoy en día cuando hacemos paros, que esos grupitos desesperados se meten a los almacenes a robar. ¿Debido a qué? A la pobreza y a la miseria en la que están imbuidos. Por encima de este proletariado empobrecido y exasperado, surgió en Jerusalén, así como a través del Imperio Romano, una clase económica media, que no obstante padecer bajo la presión romana, era empero económicamente estable. Por encima de este grupo estaba a su vez la pequeña, pero poderosa e influyente clase de la aristocracia feudal, eclesiástica y adinerada. En correspondencia con la grave incisión económica reinante en la población palestina, había una diferenciación social, que es la que vamos a ver en estos momentos, cómo era la diferenciación social. Entonces, estaban los saduceos, los fariseos y los anhaaretz, que quiere decir que trabajaban la tierra. Eran los grupos políticos y religiosos que representaban estas diferencias. Entonces, los saduceos representaban la rica clase alta. Su doctrina no es recibida más que por unos pocos, pero son los de mayor dignidad. Esto lo escribe Flavio Josefo. Esta información nos llega del escritor Flavio Josefo. No obstante tener de su lado
a los adinerados, estamos hablando de los saduceos, que tenían de su lado a los adinerados. Entonces, Flavio Josefo encuentra que sus maneras no son aristocráticas. La conducta que los saduceos muestran en ellos es hasta cierto punto salvaje. Y su conservación es tan bárbara como el hablar entre desconocidos. ¿Ya? No quiere decir que porque uno tiene mucho dinero es educado. Lo dice Flavio Josefo de los saduceos, que eran salvajes. Tenían plata, pero eran unos salvajes, como las mafias de ahora. Tienen plata, pero son unos criminales. Por debajo de esta pequeña clase feudal superior estaban los fariseos. Mire, primero estaban los saduceos, los de clase alta, que no por ser de clase alta eran educados, sino que eran salvajes, bárbaros. Estaban los saduceos, luego seguían los fariseos. Que representaban la ciudadanía urbana media y más reducida, o sea, los de clase media. Los fariseos eran los de clase media, que se conocen acá como la clase media. Esos eran los fariseos. Son amables entre ellos y tienden a ejercer la concordia y a considerar a los demás. Entonces, esto escribe Flavio Josefo de los fariseos. Viven pobremente y desprecian las delicadezas en la dieta. Siguen la conducta de la razón y hacen lo que tal conducta dicta como bueno para ellos. Y piensan que deberían esforzarse sinceramente por observar los dictados de la razón en la práctica. También sienten respeto por los ancianos. No son tan necios como para contradecirles en algo que hayan dicho. Y cuando determinan que todas las cosas son hechas por el destino, no privan a los hombres de la libertad de obrar como crean propio, pues son de la opinión que agrada a Dios que los hechos sean decididos en parte por el consejo del destino, en parte por aquellos hombres que quieran acceder a eso, obrando de manera virtuosa o viciosa. Creen también que hay en las almas un vigor inmortal y que bajo tierra habrá recompensas o castigos, según que en esta vida hayan vivido virtuosa o viciosamente. Y los últimos han de ser detenidos en una prisión eterna, pero los primeros tendrán fuerza para resucitar y vivir de nuevo. Y debido a tales doctrinas son muy capaces de persuadir al grueso de la gente. Y todo lo que la gente hace acerca de la adoración divina, oraciones y sacrificios, lo hace de acuerdo todo lo que la gente hace acerca de la adoración divina, oraciones y sacrificios, lo hace de acuerdo con la dirección de los fariseos. Esto está escrito en La vida y el trabajo de Flavio Josefo, The Antiquities of the Jews, traducido por William Houston, Nueva York, Rachel and Wilson, en 1957. Esto es una descripción que hace Flavio Josefo de los fariseos. Entonces, no obstante lo que dice Flavio Josefo, muestra a los fariseos más unidos de lo que era en realidad. En realidad esto que dice Flavio Josefo no es que sea pues la maravilla, porque ellos no eran tan unidos. Entre los adeptos a los fariseos había elementos que provenían de los estratos proletarios más bajos, que continuaron con relación con ellos en su modo de vivir. Por ejemplo, el rabino Akiva,
Eran, sin embargo, al mismo tiempo miembros de la ciudadanía urbana acomodada. Esta diferenciación social encontró expresión de distintas maneras y más claramente en las contradicciones políticas que había dentro del fariseísmo en lo tocante a su actitud hacia la dominación romana y los movimientos revolucionarios. Entonces tenemos saduceos, que eran los ricos, pero que no por ser ricos y tener mucho dinero eran educados, sino que por el contrario eran unos salvajes, tenían plata pero eran salvajes y groseros. Debajo de ellos estaban los fariseos, que eran posiblemente buenos, que aparecen muy unidos, pero que en realidad no eran tan unidos. Y luego debajo de los fariseos está el estrato más bajo del lumpenproletariat urbano y de los campesinos oprimidos, los llamados Anhaaretz, literalmente gente de la tierra. Estaban en franca oposición con los fariseos y sus numerosos seguidores. Entonces hasta aquí vamos a dejar. Vemos las clases sociales.